Ustedes saben que el propósito de las mesas no es para que coman nada en este momento, sino que las mesas tienen el propósito de conservar la distancia social. Aquí en la iglesia estamos siendo muy cuidadosos para preservar la salud de la gente. Queremos que las personas permanezcan sanas y que todos podamos estar bien, y para eso hace falta seguir los consejos, ¿verdad? Hay lugares donde ponen gel por todas partes para limpiarse las manos. Hicimos un protocolo diferente para la recolección de las ofrendas y pusimos esto para que podamos controlar nuestras distancias. Todo con tal de que hoy finalmente se pone a sonar el aire acondicionado cuando yo estoy empezando a hablar. Todo para que finalmente hoy podamos volver a reunirnos después de más de 2 meses sin reuniones presenciales. Ustedes no saben cuánto me emociona el hecho de poder estar aquí juntos, reunidos, alegrándonos de poder estar en la presencia del Señor. Yo les agradezco a ustedes por tener un poquito de esa misma ansiedad que teníamos nosotros de volvernos a ver las caras, y espero que pronto podamos estar todos juntos y que cada vez seamos más los que podamos juntarnos para alabar al Señor. ¿Usted quiere alabar al Señor? Sí. ¿Sí? Sí. Como dice, sí. Todo lo que respira lo tiene que alabar, ¿verdad? Bueno, muy bien. Y para empezar, vamos a parafrasear o vamos a cantar de alguna manera unas palabras de un autor bíblico muy importante que llamaba David. En el estudio bíblico allá abajo, venimos del estudio bíblico donde le sacaron la piel al pobre David. No quedó bien parado David, pero estas son algunas palabras del Salmo 27 y vamos a cantarlas para el Señor. ¿Les parece? Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús en mi vida es la fortaleza, ¿de quién me atemorizaré? Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús en mi vida es la fortaleza, ¿de quién me atemorizaré? Cuando me quisieron matar y mis carnes devorar, mis enemigos cayeron por la fuerza de su majestad. Mi corazón no temerá, nada prevalecerá, aunque se levante guerra, mi Señor tú vencerás. Mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús en mi vida es la fortaleza, ¿de quién me atemorizaré? Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús en mi vida es la fortaleza, ¿de quién me atemorizaré? Cuando me quisieron matar y mis carnes devorar, mis enemigos cayeron por la fuerza de su majestad. Mi corazón no temerá, nada prevalecerá, aunque se levante guerra, mi Señor tú vencerás. Mi luz y mi salvación, Jesús es mi luz y mi salvación, Jesús es mi luz y mi salvación. Gracias, querido Señor. Gracias por permitirnos
llenarnos la boca con este canto de alabanza a ti, declarando la seguridad que tenemos en ti. Gracias, querido Señor, te damos por este momento en el que podemos volver a reunirnos en tu nombre, poder estar cara a cara juntos aquí. Y Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos reunidos en este lugar, Señor. Señor, haz esa obra poderosa que solamente tú puedes hacer sobre tu pueblo. Señor, estamos aquí para ser dirigidos por ti, para ser tocados por tu presencia, y queremos, Señor, que verdaderamente tu Espíritu Santo nos esté renovando, Señor. Señor, recibe nuestra alabanza, queremos honrarte con todo nuestro corazón y queremos verdaderamente alegrarte con nuestra alabanza, porque disfrutamos de estar contigo. Bendice a cada uno de los hermanos a quienes trajiste aquí. Bendice a nuestros hermanos que por diferentes razones no han podido venir. Señor, que tú sigas edificando tu iglesia y que, Señor, tú estés haciendo esa obra poderosa en nosotros. Aquí estamos, delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando estábamos preparando este servicio, una de las cosas que quise expresarle al Señor era decirle: Señor, me alegra estar con esta gente. Me alegra estar con ustedes, hermanos. Pero no solamente porque estemos juntos, sino porque juntos alabemos al Señor. Y cuando alabamos al Señor, el Señor hace algo especial en nosotros. Algo especial ocurre en nuestras vidas cuando le cantamos al Señor, cuando alabamos al Señor, porque Dios nos creó para eso. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando alabamos al Señor. Si pueden, se me ocurre, no se queden como momios, ¿ok? Si ustedes sienten la necesidad de ponerse de pie, si sienten la necesidad de palmear, mientras no se quiten la ropa, estamos bien, ¿ok? Claro. Bueno, pero la cosa es que alabemos al Señor y celebramos estar en la casa del Señor. La casa del Señor, más que el edificio, es esta reunión de gente que somos nosotros. Así que vamos a tratar de cantar esto con todo nuestro ser. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Mis pies haces danzar, mi corazón cantar, me das razón para gozar, gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Diga al Señor. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Mis pies haces danzar, mi corazón cantar, me das razón para gozar, gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz.
voy a estar compartiendo el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de mi vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a
Los que honramos al Señor, los discípulos de Jesús, hacemos varias cosas para alabarle. Nunca se olviden que gran parte de nuestra alabanza a Dios pasa por nuestra obediencia. Obedecer al Señor es parte de nuestra alabanza a Él. Y alabamos al Señor también cantando, alabamos al Señor orando, y alabamos al Señor también ofrendándole de lo que Él nos ha dado a nosotros. Como les había dicho, tenemos un protocolo un poco diferente. En esta parte oramos por las ofrendas y luego alguien pasa con el plato de la ofrenda y uno pone su ofrenda en el plato, ¿verdad? COVID-19 nos cambió el protocolo. Afuera de este lugar, allí en el pasillo, van a encontrar que hay un pequeño buzón, una caja que dice Tithes and Offerings. Traducido es diezmos y ofrendas, que es para poner allí. En el costado de la caja hay sobres y cuando ustedes salgan de este lugar, ustedes pueden poner su ofrenda, su diezmo y depositarlo allí en la caja. Claro que también, así como lo hemos estado animando a hacer a lo largo de este tiempo, se puede hacer online. Ustedes pueden ofrendar online. Si alguien no sabe cómo hacerlo, le podemos explicar, es muy sencillo, para que ustedes lo puedan hacer incluso desde su propia casa. Pero este es nuestro tiempo de ofrendar y queremos pedirle al Señor que bendiga las ofrendas. No van a salir ahora corriendo a ofrendar, ¿ok? Van a ofrendar al salir, al terminar el servicio. Pero vamos a orar pidiendo la bendición del Señor por las ofrendas. Hermana Fátima, por favor. Padre Santo, estamos ante tu presencia, Señor. Primero pedimos perdón si te hemos fallado, Padre. Pero nos alegramos hoy en día que estamos reunidos en este primer día, a pesar de la pandemia, Padre. Y venimos ante ti trayéndote nuestras ofrendas. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que bendiga la ofrenda. Bendice al dador alegre, bendice esas manos dadoras, Padre. Ese corazón dispuesto a ofrendarte, Padre. Y entonces venimos ante ti a ofrendarte, a darte todo lo que tú nos has dado, porque lo dado a tu mano te damos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Estás
estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, mi Jesús. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Jesús, tú eres milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Padre Santo, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Padre amado, por este tiempo que podemos estar aquí delante de ti, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de poder alabarte, de poder expresarte, Señor, todo lo que hay en nuestro corazón. Padre, te pedimos que tú estés obrando de una manera especial en nuestro ser, Señor, que tú estés tomando el control, Señor, de todos nuestros pensamientos, Señor, de todo aquello que realmente vaya a ser un impedimento, Señor, para el fluir de tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque como cantábamos recién, tu palabra dice que tú obras, Señor, que tú estás obrando, que tú no has parado, Señor, tú las obras que hiciste en la antigüedad, Señor, las estás haciendo hoy, y así lo creemos. Gracias por tu Espíritu Santo obrando aquí en medio de nosotros. Señor, te pido que tú estés bendiciendo
porque he acumulado tantas cosas para decirles en este tiempo que yo les animaría a ponerse cómodos, hermanos, porque esto puede ser largo. Ustedes no saben el problema que puede resultar compartirles a ustedes un mensaje por video. Un par de veces ustedes vivieron la experiencia de que tuvimos que postergar la entrega de algún estudio. Gracias a Dios, mi hermana Daniela aprendió también lo que es llevar esta cruz y sabe que cuesta hacer todo eso, pero lo hemos hecho con mucho agrado. Y una de las cosas que nos alegra es que esto no ha pasado solamente con nosotros, sino que todas las iglesias y los ministerios, los pastores, hemos estado predicando usando las redes sociales y los medios digitales. Hemos vivido en este tiempo el pico más alto de predicación del Evangelio de toda la historia de la humanidad. Se ha predicado en todos los idiomas y el Evangelio está llegando hasta lugares impensables, y esto asusta un poquito porque el Señor Jesús dijo: y será predicado este Evangelio del reino hasta lo último de la tierra, y entonces, ¿saben lo que dijo, no? Vendrá el fin. Entonces, da un poco de temor este tiempo que vivimos. Estamos viviendo un tiempo profético especial. Pero yo quería que pensáramos un poco. Todos nosotros enfrentamos dificultades, ¿verdad? Si no estás enfrentando una dificultad en este momento, dentro de algún tiempo la vas a tener que enfrentar. Oigan, yo no vine a la iglesia para que me dijeran eso. No, pero no estoy siendo pesimista. Es algo que pasa. No es que yo sea pesimista, es que la vida es así. Tenemos momentos en los que tenemos abundancia, en los que pasamos por situaciones que nos alegran el corazón, y hay otros momentos en los que tenemos que enfrentar la preocupación, la tristeza, la angustia, el desgaste, todas esas cosas que no nos gusta sentir, pero que son parte de la vida en la carne. Mientras no llegamos a la presencia del Señor, es así, y tenemos que prepararnos para esos momentos. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, que en su momento era un joven pastor a quien Pablo le escribe para alentarlo y para dirigirlo en el ministerio, le dice: tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso. Le había dicho que se escapara de pasiones juveniles y de cosas así, y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la humildad. Y miren lo que le dice: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado, por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. A su discípulo Pablo le decía: hijito, vas a tener que pelear. Pelea la buena batalla de la fe. Si ustedes llegaron a la iglesia, o si llegaron a Jesús pensando que luego nunca más iban a tener problemas, los voy a tener que sacar del error. Enfrentamos dificultades los que somos discípulos de Jesús. Lo que sí cambia es que a partir del momento en el que Cristo está en nuestra vida, nunca más enfrentamos nuestras situaciones solos, sino que la propia presencia de nuestro Señor y Salvador está con nosotros, y eso hace una gran diferencia. Entonces tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Hermanos, tenemos que reconocer que cada uno de nosotros está metido en una guerra espiritual.
Somos parte de un conflicto espiritual que tiene lugar a nuestro alrededor. Nosotros estamos aquí y nosotros nos vemos unos a otros. Qué bueno vernos, hermano. Qué lindo que podamos mirarnos aquí, que estamos juntos. Pero ¿saben? En cada lugar donde estamos hay algunas cosas que no se ven. Hay una lucha espiritual aquí mismo. Y donde trabajamos hay una lucha espiritual. Y en el hogar hay una lucha espiritual. Y en cada área donde nos movemos, estamos metidos en un conflicto espiritual. Decía también Pablo, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Entonces, hay un conflicto del que somos parte y que tenemos que estar listos para enfrentarlo. No sé de qué manera en particular, de algunos de ustedes puedo saber, pero esto se manifiesta diferente en cada uno de nosotros, nuestras luchas, las luchas que tenemos. Para ilustrar estas luchas, yo quiero compartir con ustedes una vieja historia del Antiguo Testamento. Y aquí voy a tratar de equilibrar la balanza. En el estudio bíblico que tuvimos antes, David se quedó aquí. Voy a tratar de levantarlo un poquito más. Busque su Biblia, si quiere conéctese con su Biblia en su teléfono, como sea. Busque su Biblia en 1 de Samuel capítulo 17. 1 de Samuel capítulo 17. Y vamos a ver cuál es la vieja y conocida historia que encontramos en ese pasaje. Primera de Samuel capítulo 17. Dice así la palabra del Señor empezando en el versículo 1. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efes-Damim, situado entre Soco y Azeca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y, acampando en el valle de Ela, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Por el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posición en montes opuestos. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era, ustedes ya sabían, Goliat, y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos, la punta. Delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes, pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron
y tuvieron mucho miedo. Ustedes conocían esta historia, ¿verdad? Es más, empezamos a leer esta historia y ustedes ya escuchan dónde tiene lugar, quiénes están enfrentados y quiénes están involucrados. Y todavía no leímos lo que pasó, pero ustedes ya saben lo que va a pasar, ¿verdad? Ah, ya saben. Eso hace que a veces nosotros demos por sentado ciertas interpretaciones del pasaje y de la historia, y que tal vez nosotros tenemos que repensar algunas de las interpretaciones que tenemos de estas historias. Nosotros asumimos a veces una interpretación general. Mira, muchos cristianos escuchan que vamos a hablar de la historia de la pelea entre David y Goliat. Beba nos dijo hoy que pelearon David y Goliat. Y nosotros automáticamente, muchos cristianos llegan a pensar, bueno, ahora vamos a hablar de que cualquier situación difícil que se nos ponga adelante, nosotros la vamos a poder derrotar y ya está, nosotros somos los ganadores porque el Señor está con nosotros y ya está. Ahora, esa es una interpretación muy simplista de esta historia y de este pasaje. Y cuando nosotros venimos a la Biblia, nosotros tenemos que venir dispuestos a analizar las cosas. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Josué? Le dijo que no se aparte de tu boca este libro de la ley. De día y de noche, no le dijo lo vas a leer. Le dijo meditarás en él. Para aplicarlo, para ponerlo por obra. Pero es como que hay que pensar bien estas cosas. Aquí tenemos esta historia y nosotros ya sabemos que al cabo de la historia el gigante pierde la cabeza, literalmente. David se la corta. Pero esta no es solamente la historia de cuando David derrotó al gigante. Esta es una historia que sirve para que nosotros nos sintamos identificados a la hora de enfrentar las dificultades que se nos presentan en nuestra vida. Esta historia no comienza con el protagonismo de David. Ustedes saben que en aquel momento David no era rey. David tenía unos 16 o 17 años cuando esto pasó. Ni siquiera David era soldado del ejército. O sea que él no es el protagonista al principio. Lo que nosotros vemos es el protagonismo del enemigo. ¿Y saben una cosa interesante? Muchas veces en la vida nosotros vemos el protagonismo del enemigo también. Nos parece que el enemigo ocupa siempre la primera plana. Nos suena como que las malas noticias son las que vienen primero y parece que vemos todo negro, todo mal. Y entonces eso afecta la manera en que nosotros enfrentamos las situaciones. Ahora, cuando nosotros leemos este pasaje aprendemos algunas cosas y vemos que está en juego algo muy importante. En primer lugar, cuando Goliat viene y hace este desafío, se dice que él pone su vida en juego. Si uno viene aquí y me mata, nosotros vamos a ser los esclavos, lo que quede libre. Ahora, si yo lo mato a él, ustedes van a ser nuestros esclavos, le dicen los israelitas. O sea que ponía su vida o la vida de alguien más en juego y también el servicio de los demás. Hay situaciones en nuestra vida que también nos amenazan a veces. Y la amenaza a veces puede ser bastante importante. Hay algunas cosas que aprendemos del enemigo, del gigante, como se le conoce. Para empezar, era una persona grande.
dice que medía, ¿cuánto? Más de 3 metros. Dice en esta versión. 6 codos y un palmo, como era, algo así era la medición antigua. Yo mido 1,93 m. Añádale otro metro. Y todavía era grande la criatura. O sea, no solo de alto, sino que parece que, no sé, ustedes han visto esos Rambos que no solo tienen estatura, sino que cargan una musculatura importantísima y que, bueno, simplemente solitos así te llaman la atención. Luego se nos describe que el hombre estaba inmensamente bien armado. A mí me hace recordar a Rambo, no sé si ustedes vieron la película Rambo, ¿verdad? Pero es una de esas películas en que el hombre no solo pelea, se cruza un cuchillo acá entre los dientes y sale a pelear, sino que también estaba armado con muchas armas y preparadísimo. Bueno, este hombre se nos describe el armamento que él tenía y es impresionante. Se nos describe la coraza que llevaba puesta. Aquí se nos dice que pesaba 55 kilos. Ustedes imaginen 120 libras de coraza solamente. Importante, ¿verdad? Ahora, si el hombre lleva una coraza de bronce de ese peso, yo me acerco con un tenedor. No logro mucho, ¿verdad? Yo llevo con un cuchillito de cocina. Y ni siquiera a veces con una espada grande y fuerte. Realmente estaba muy preparado. Se nos describe cómo era su jabalina, cómo era su lanza. Se dice que la punta nomás pesaba como 7 kilos. Y no solamente era grande, no solamente estaba bien armado. Se nota que el hombre había tenido experiencia ya en el campo de batalla, o sea que había derrotado a más de 2 o 3. Y lo otro que vemos es que a este hombre le sobra confianza. Le sobra confianza. A mí me da la impresión de que este venía y hablaba con una voz bien potente, así, bien honda a ver, ¿quién? Vengan, que se presente aquí el valiente, a ver. Desafiando. Y con esa confianza de sobra, él no estaba allí en el campo de batalla para caer muerto en ese campo de batalla. Él iba dando por sentado que el resultado era que iba a haber un muerto y no iba a ser él. Le sobraba confianza. ¿Y cuál fue la reacción de los soldados de Israel? El pasaje que acabamos de leer nos dice que no solamente los soldados, sino que el propio Saúl, el rey, estaban consternados, nos dice esta versión. El temor los alcanzaba. ¿Hay alguna situación que te despierte temor? Porque saben, esto es algo que a nosotros nos cuesta reconocer. A la mayoría de nosotros no nos gusta decir, tengo miedo. No es algo que nos gusta que los demás perciban. Pero todos nosotros conocemos esa sensación fea aquí, y esos pensamientos aquí, que llenan nuestra vida cuando nos sentimos amenazados. Te puede pasar en el consultorio del médico. A algunos les ha pasado. Y que te digan lo que no quieres escuchar. Y que sientes que el gigante viene, se presenta, te presenta la cara y te dice, a ver, ven, enfréntate conmigo. Y todavía esto puede pasarnos cuando nos llega una factura, o nos puede pasar cuando hay una situación que afecta a una persona que a nosotros nos importa o que amamos.
Todo esto es lo que se compara con aquella situación que enfrentaron los del ejército de Israel en aquel momento, incluido Saúl. Se enfrentaron con algo que ellos, mirándolo fríamente, llegaban a la conclusión de que los superaban. ¿Se imaginan aquellos soldados? Ellos ya sabían, los del ejército de Saúl, sabían cuáles eran los guerreros más diestros. De haber estado en batallas anteriores, ya sabía cómo era la situación, y entonces se deben haber mirado uno a otro, alerta AMBA, se deben haber mirado uno a otro y deben haber considerado a ver a quién podemos enviar, a quién podemos alentar para que vaya. Y el primer pensamiento que surgió en este soldado y en este y en este y en este fue: yo no. Y hasta los diestros, los que eran reconocidos como más diestros en el ejército, los miraban a nosotros como diciendo: no me miren a mí. Porque el temor los había afectado a todos. ¿Saben lo que dice el pasaje? Goliat no se presentó una vez. Goliat se presentó 40 días consecutivamente, un día detrás del otro. A ver, todavía no eligieron, están todavía decidiendo quién va a venir. 40 días. La amenaza persistía. Una y otra vez. Se parece a situaciones nuestras que a veces que se prolongan. Ahora, en ese periodo, dentro de esos días, llega un jovencito. Era de la edad de Isaí más o menos, pero era más bajo que él, más pequeño, menos músculo. No se veía para Córdoba. Ese era David. David llega y, como les dije, él no era parte del ejército, pero el padre lo mandó para que viera cómo estaban sus hermanos en el campo de batalla, para que llevara algunas provisiones para apoyar al ejército, y él justamente sale de testigo de lo que pasa, o sea, llega a ver lo que está ocurriendo en aquella situación. Allí en el mismo capítulo 17, versículos 24 en adelante, dice: cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. Algunos decían: ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel, a quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además, le dará su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree ese filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Este jovencito que estaba de visita en el campamento de Israel, ¿saben qué pasó con él? Tuvo una perspectiva diferente a la de todos los demás. Ustedes se dieron cuenta que hay veces que 3, 4 personas ven la misma situación pero llegan a conclusiones diferentes. Pasa así. Tengan en cuenta que les estoy diciendo esto para que cada uno de nosotros sea un David y que tenga la perspectiva diferente. Hay situaciones que nos amenazan a todos y que todo el mundo se queda consternado, como dice en esta versión, pero tiene que aparecer alguien que mire la situación con ojos espirituales como la miró David. Los israelitas salían corriendo. Ahora David pregunta: oigan, ¿qué dicen que le van a dar al que venza a este hombre? Y no solamente eso, sino que lo empieza a describir. ¿Quién se cree este filisteo pagano? Para empezar, este hombre no honra a Dios.
Y luego dice que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente. ¿Se dan cuenta lo que dice? Hasta ahora, ellos se quedaban con el detalle de que el gigante estaba desafiándolos como el ejército de Saúl, los israelitas, y los despreciaban. Pero David está tomando las palabras de aquel hombre como que lo está desafiando a Dios. Está desafiando al ejército de Dios. Miren, algo de lo que sintió David, yo creo, o yo es lo que espero, que los esposos aquí presentes sientan si a alguien le falta el respeto a su esposo. ¿Entienden lo que les digo? Si alguien se atreve a faltarle el respeto a su esposa, Señor, reaccione. Hay algo que brota aquí dentro cuando uno tiene ese celo. Lo que tenía David se llama celo de Dios. ¿Qué le pasa a este que viene a desafiar al ejército del Dios viviente? Así se sentía David. Como que aquel hombre estaba desafiando al ejército de Dios. ¿Saben quién es el ejército de Dios hoy en día? Y hay veces que uno se pone a pensar, ay, si yo soy parte del ejército, pobre ejército. Pero por alguna razón Dios está hablándonos y está tocando nuestro corazón de esta manera. Y yo creo que Dios nos está invitando a ser de alguna manera como David. Déjenme terminar de leerles algunos versículos más de este pasaje, desde el versículo 38 en adelante, que es donde se realiza la acción. Versículo 38. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. Tomó su bastón, fue al río a recoger 5 piedras lisas y los metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David, detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y, al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses añadió: ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Saben lo que pasó después, verdad? No se lo leo porque ustedes ya saben. David sacó una de las piedritas lisas que tenía en su bolsita, la puso en su onda, hizo así, miró, achicó un poquito los ojos para mirar bien. ¿Dónde llegó la piedra? Frente. Aquí. Entre los ojos del gigante. El gigante cayó
y David fue a rematarlo. Pero ¿saben cómo se llama esta actitud de David, esta situación que va ante la amenaza, se presenta así ante aquello que tiene el poder de destruirlo y viene y dice estas palabras tan atrevidas? ¿Saben cómo se llama eso? Se llama fe. Pablo le dijo a Timoteo: hijito, pelea la buena batalla de la fe. No sé si tú consideras que tienes mucha o que tienes poca fe. Pero Jesús enseñó que la fe no tiene por qué abultar demasiado. Si tenemos fe, aunque sea como un granito de mostaza, podríamos decirle a una montaña que se corra y que se tire al mar, y la montaña tendría que obedecer. La cuestión no es el tamaño o la sensación de la fe, sino que nosotros estemos dispuestos a creerle a Dios. David le había creído a Dios. Hermanos, reconozcamos esto. Nosotros conocemos la historia y damos por sentado el desenlace de la historia. Ya sabemos que David termina ganando la pelea. Pero si nos ponemos a pensar seriamente, aquel día David entró en aquel valle a su propia muerte. El hombre era por lo menos 3 veces más grande que David. Con las armas que el hombre tenía no hubiera habido manera, no se hubieran imaginado ninguno de los soldados de Israel cómo derrotar a aquel hombre. ¿Saben qué fue lo que lo derrotó? No fue David. Fue una intervención de Dios. Dios respaldó la fe de su Hijo. Hoy aprendimos y estuvimos hablando de que David estaba bien lejos de ser perfecto. Estaba bien lejos de hacer todas las cosas bien. Y sufría tentaciones como cualquiera de nosotros y la había regado cientos de millones de veces. Y la regaría después. Pero era un hombre que trataba con Dios y que le creía a Dios. Entonces, delante de ti, tú también tienes desafíos. Hay cosas que sí despiertan nuestro miedo, despiertan nuestro temor. El virus nos despierta el miedo. Lo que pasa en el mundo nos desafía, nos amenaza. Dios quiere levantar a gente como David hoy. Y uno puede decir, pero yo no sé nada, yo no sé hablar, yo no tengo mucho dinero, yo soy pobrecito, frágil. Justamente a ti es a quien Dios quiere usar. Ustedes vieron lo que le dice el gigante cuando lo ve venir. Dice que vio que era un jovencito y le gritó: que soy un perro para que vengas con un palo. Ni siquiera armas tenía. Lo menospreció. Ustedes se imaginan los soldados de Israel que estaban viéndolo a David caminar hacia el gigante en aquel momento. Los hermanos de David así. ¿Entienden, verdad? No esperaban que ganara. Sin embargo, la intervención de Dios es lo que lo cambia todo. Sea cual sea la situación que tú vives y la que vayas a vivir esta semana, la semana que viene y de aquí en adelante, la intervención de Dios en tu vida va a cambiarlo siempre y cuando tú estés dispuesto a creerle. Aquellos soldados de Israel ni siquiera habían tomado conciencia de que ellos eran parte del ejército de Dios. Hoy Dios me pidió que te dijera que tú eres parte de su ejército y que tú tienes que tener celo de Él
y que tienes que sacar la cara por Él y enfrentar las situaciones difíciles en su nombre y con su poder. No fue que David fuera muy diestro, fue que Dios respaldó su fe. El mismo Dios que respaldó la fe de David es el que va a respaldar la tuya. Así que anímate, afírmate con la palabra de Dios, vuelve a leer sus promesas y aférrate a ellas, recuérdalas, ora a Dios sus promesas, y cuando venga la situación difícil, mira alrededor y vas a ver que todo el mundo está dando un paso atrás y que se van a sentir derrotados, y el mismo miedo te va a afectar a ti. Pero tú vas a poder decir, no Señor, en el nombre del Señor, y allí voy. Cobra ánimo, porque el Dios de David y nuestro Salvador, el Hijo de David, descendiente de David, están con nosotros para sostenernos en este tiempo y de aquí en adelante. Que Dios nos renueve la fe en este tiempo. Vamos a orar. Muchas gracias, querido Señor. Gracias por darnos este momento para estar delante de tu presencia. Gracias por recordarnos esta vieja historia que nos alienta, Señor. No queremos solo quedarnos con recordar que David hizo una proeza, sino ayúdanos, Señor, a aceptar el desafío de ser nosotros el próximo David. Señor, no dejes que el miedo sea parte de nuestro estilo de vida, sino que, Señor, ayúdanos a vivir creyéndote a ti. Señor, danos de tu palabra para que podamos creer más, para que nuestra fe pueda crecer, para que podamos alentarnos en lo que tú nos enseñas. Señor, gracias. Gracias porque así como estuviste con David, tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Señor, nos ponemos en tus manos y te rogamos, Señor, que tú, de los que estamos escuchando esta palabra, tú levantes los próximos David, los que se van a alentar, los que van a cobrar ánimo y los que van a enfrentar las cosas en tu nombre y que van a ser parte de los milagros que tú haces. Fortalece a tus hijos, fortalece a tu iglesia. Señor, mira a los que están atravesando momentos de dificultad para bendecirles, Señor, pero más que nada, para que en medio de su dificultad te vean a ti, te conozcan a ti y que puedan alegrarse de caminar contigo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por esta reunión. Edifica tu iglesia, Señor, que esta semana y el próximo fin de semana ya podamos ser más y podamos estar más personas compartiendo la alabanza en tu palabra y podamos alegrarnos en ti. Gracias, Señor. Que tu paz, tu gracia, tu bendición sea sobre cada uno de los que estamos aquí delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por compartir este tiempo. Espero que se vayan con ganas de volver a leer este pasaje y de llenarse de la palabra del Señor y que podamos enfrentar las cosas en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga. No se olviden los que trajeron su ofrenda, que está en la caja de la ofrenda allí en la salida.